Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí, hermano Benji y los otros hermanos, para dar comienzo a la clase bíblica de hoy, que se titula La herencia de los que viven por fe, y está basada en el Salmo 16 de David. Es el estudio número 16. Ya hemos hablado del Salmo 1, el Salmo 8. Y hoy es el Salmo 16. Amén. Vamos a hacer una oración para así dar comienzo a esta clase. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido una vez más llegar al pueblo, Señor, con tu palabra. Le damos gracias por esta oportunidad que nos da para hablar de lo que es suyo, Señor. Permite, Dios mío, que nuestros corazones estén dispuestos a no solamente oír, sino mantener viva tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu palabra dé fruto en todo lugar. Y se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. La herencia de los que viven por fe, el Salmo 16. Este salmo, aquellos que tienen la Biblia, igual que algunos otros salmos de David, tienen un título que se llama el Mictán de David. El Mictán de David. La palabra Mictán se cree que tiene muchas definiciones. Entre ellas se le considera una joya dorada, un secreto dorado de David. Tal como el oro tiene gran valor, este es un salmo que tiene mucho valor porque fue escrito durante el tiempo que David estaba pasando por una tribulación, por una persecución. Amén. Y es un secreto en el sentido de que David está exponiendo aquí que vamos a vivir para siempre, que habrá resurrección para aquellos que esperan en Dios y que habrá vida eterna. Amén. Fue escrito por David, como le dije, y algunos exégetas piensan que este salmo fue escrito cuando Saúl estaba tratando de matar a David. Y se remontan a la cita bíblica de Primera de Samuel, capítulo 24, del verso 1 al 22, donde dice que a Saúl se le informó que David estaba escondido en el desierto de Engedi, un lugar donde abundaban las cabras monteses, un lugar donde había mucho monte, mucha cumbre, pero muchas cuevas, y un lugar donde también había muchos manantiales. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ese lugar, Engedi, y aún todavía se ven las cabras monteses. Y dice que Saúl se le dijo que estaba David ahí y salió con aproximadamente miles de hombres, 3,000 hombres dice la palabra. Salió con 3,000 hombres a buscar a David para matarlo. David andaba con 400 hombres. Una noche, mientras Saúl y sus ejército, parte de su ejército, dormían en una cueva, no se dieron cuenta que David y sus hombres estaban en la misma cueva. Y los hombres de David instaron a David diciéndole: mira, hoy es el día que Jehová te dijo que iba a entregar a este en tus manos. Y dice que David se levantó. Yo creo que no fue porque necesariamente quería hacerle daño a Saúl, pero quién sabe, quería tener una prueba para dejarle saber a Saúl que estuvo en sus manos, pero que le había perdonado. Y dice que le cortó solamente un pedacito de su túnica. Y luego le dice David a sus hombres: Dios me libre de poner mi mano sobre el ungido de Jehová. En otras palabras, David reconocía que tarde o temprano el reino sería suyo, pero que no él tenía que hacer nada para traer ese reino, sino que Dios se lo daría a su tiempo. Amén. Y cuando Saúl salió de la cueva y empezó a caminar, dice la palabra que luego David le salió y lo llamó y le dijo: oh rey, señor mío.
Y cuando el rey se dobló para mirarlo, dice que David se arrodilló e hizo reverencia al rey. Y allí David le dice al rey, ¿por qué me quieres matar? Si yo no he hecho nada malo contra ti, tuve la oportunidad hoy de poder hacerte daño. Mira el pedacito de tela que tengo en mis manos como prueba de eso, pero no lo hice. ¿Por qué me corres de mi tierra? ¿Por qué me fuerzas a ir a otros lugares? Bendito sea el Señor. Y ustedes saben que allí pues Saúl temporalmente tuvo un cambio de mente y le dijo, hijo mío David, tú eres mucho mejor que yo. Yo no te voy a hacer daño. Amén. Y se cree que durante esos tiempos o algo parecido a esta situación en que David escribe este salmo. Porque David llegó a encontrar el contentamiento que está en Dios durante tiempos de crisis. Nos enseñó que a nosotros cuando estamos en problemas y en dificultades debemos de acordarnos de la herencia que tenemos según la fe en Cristo Jesús. Amén. Y con esa introducción vamos ahora entonces a dar comienzo a la clase, pidiéndole a la hermana que nos lea el primer verso del capítulo 16. Dios les bendiga a todos mis hermanos, aleluya, y a todos los que se estarán conectando, ¿verdad?, a este estudio. Gloria a Jesús, la bendición para cada uno. Dios me les bendiga a todos. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Amén. Lo primero aquí que está hablando David es que en esa situación en que se encontraba pide protección de Dios. Esto es una petición que le hace a Dios, guárdame. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho la misma petición? Señor, guárdame, guárdame, cuídame de los problemas, cuídeme de las cosas que me puedan acontecer porque quiero hacer su voluntad. El mismo Jesús como hombre oraba y pedía al Padre por su protección. Porque vino a hacer la voluntad del Padre y pedía al Padre que lo protegiera. El mismo Jesús se sujetó al Padre mientras estaba aquí en la tierra. Amén. Sin embargo, aquí cuando David hace esa palabra, dice esa palabra, guárdame Jehová. Cuando dice eso, luego dice por qué él puede pedirle a Dios que lo guarde. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Pidió protección porque reconoció lo que Dios era para él. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no tiene a Dios en su memoria, una persona que se aleja de Dios, una persona que ha conocido a Dios y se ha ido, es una persona que aunque le pida a Dios, guárdame, Dios puede guardarlo, pero con ese cuidado viene una responsabilidad. Y es que hay que confiar en Dios. Amén. Hay que confiar en Dios. No debemos esperar, en otras palabras, hasta el último momento para pensar en Dios. No. Debemos de reconocer a Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas, para que en el momento difícil tengamos la fe necesaria para agarrarnos de Él y para poder pedirle, Señor, guárdame. Estamos hablando hoy aquí de un varón que dependía enteramente de Dios. ¿De cuántas cosas nos cuida el Señor, hermanos? Guárdame, oh Dios. Cuando le decimos, Señor, guárdame, ¿de qué cosa le estamos pidiendo que nos guarde? El Señor nos cuida de muchas cosas. Nos cuida de peligro. Nos cuida de nuestros enemigos. Nos cuida del mundo. Nos cuida también de nuestras emociones,
que a veces son traicioneras. ¿Ah? A veces nos gusta que nos halaguen. Y cuando viene el halago, muchas veces empezamos a pensar que somos nosotros los que nos hemos ganado tal halago y rechazamos el cuidado de Dios. Tenemos que ser cuidados del orgullo. Bendito sea el Señor. De cuántas cosas Dios nos cuida y de cuántas cosas debemos de pedirle a Él. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Debemos de pedirle cuando estamos en angustias. Absolutamente. ¿Ah? Pero David aquí sabía que no sería conmovido porque en Jehová Dios había confiado. Yo diría que el tono de la voz de David en este momento no era uno, por así decirlo, de desesperación. No era uno de pesimismo, sino era uno de optimismo, sabiendo que andaba con la seguridad de Dios. ¿Ah? Sabiendo que había confianza en su Dios. Amén. Debemos, mis amados, de tener ese mismo anhelo y deseo en nuestro corazón. ¿Ah? Fíjense que cuando vamos al Señor y le decimos, Señor, guárdame, guárdame, Dios mío, porque en ti he confiado, Dios se siente honrado. Dios se contenta. Porque Él ve que estamos poniendo en Él toda nuestra fe y toda nuestra confianza. ¿Ah? En ti he confiado, Señor. ¿Ah? Allí en el Salmo 19, verso 13, David también nos dice de qué le pedía al Señor que lo guardara. Dice, guarda también a tu siervo de las soberbias. ¿Ah? De ser testaduro, de ser orgulloso, de ser duro de servir, de ser soberbio, para que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Denme un tiempito que me están llamando, perdón. Como hemos dicho, mis amados, David en el Salmo, ¿verdad?, 19, verso 12 al 13, perdón, verso 13 decía, guarda también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Tenemos que pedir al Señor también que nos guarde de la soberbia, nos guarde del orgullo, nos guarde de ser egoísta, nos guarde de ser perezosos, bendito el Señor. Porque muchas veces aún nosotros no podemos entender y comprender y estar conscientes de nuestros propios errores. David, allá mismo en ese mismo Salmo 19 lo menciona. ¿Ah? El verso 12 dice, ¿quién puede entender sus propios errores? Guárdame de los que me son ocultos. Por eso es que David era un hombre agradable a Dios, porque reconocía que aún en ciertas situaciones él podía cometer errores de los cuales no estaba consciente, bendito sea el Señor. Guárdame de todas estas cosas. Jesús mismo, cuando enseñó, ¿verdad?, orar a sus discípulos y a nosotros, nos dijo que oremos al Padre pidiéndole que no me dejes caer en la tentación. Usted ve de tantas cosas que podemos orar y pedir a Dios que nos guarde. No me dejes caer en la tentación. No me dejes ceder al pecado. No me dejes ceder a lo malo. Bendito sea Jesús. El verso 2, hermana Olga, léamelo. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Amén. Usted ve por qué esto se llama el Mictán de David, ¿eh? La joya dorada.
Fíjense cómo se expresa aquí David. David dice, yo digo a Yahweh. ¿Ah? Yo digo a Yahweh, a Jehová. Tú eres mi Adonai. Tú eres mi Señor. ¿Ah? Tú eres mi Señor. Esto aquí está demostrando la total dependencia del cristiano en Dios. Dependemos enteramente en Dios. El alma de David dice, Jehová es mi amo. ¿Ah? Y se exalta en la soberanía de Dios que hay sobre su vida. De la misma manera el creyente se alegra y se contenta de la presencia de Dios en su vida. Es bueno decirle a nuestra alma decirle cosas buenas acerca de Dios. Amén. Fíjense. Allá en el Salmo 103, del verso 1 al 2, David dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Es bueno recordarle al alma lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y eso es lo que David está diciendo ahí. Oh alma mía, oh alma mía, tú le has dicho a mi Adonai que no hay para mí bien fuera de él. Bendito sea Jesús. No hay para mí fuera de ti, le está diciendo David a Dios. Todo lo bueno que hay y viene a nosotros viene de parte de Dios. Es Dios quien nos aplica su justicia y su santidad en nosotros, porque de nosotros mismos no la tenemos. ¿Ah? Por eso es que allá Asaf en el Salmo 73, verso 25, dice también lo mismo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Cuando decimos esas palabras, estamos uniéndonos aquí a David cuando dice, Señor, para mí no hay bien fuera de usted. Todo lo que yo tengo, lo que he recibido, lo que recibiré, viene de parte de Dios. Que mucho el hombre se esmera y habla y dice como si fuera él que tuviera el poder para hacer las cosas. Bendito sea Jesús. Allá el apóstol Santiago nos habla también de la misma manera cuando nos dice toda buena dádiva. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mientras más tempranos, hermanos y hermanas, reconozcamos que todo lo bueno que nos viene a nosotros es porque Dios nos los ha dado, más fuerte y más fe vamos a tener en el Señor. ¿Ah? Y eso lo reconoció David y lo reconocemos nosotros hoy en día. El verso 3, hermana Olga. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Amén. Ahora David menciona dos clases de personas que existen en este mundo. Los santos e íntegros y aquellos impíos que cogen detrás de otros dioses. Amén. Y él quiere asociarse con ¿quiénes? Con los santos, con los íntegros, con aquellos que sienten lo mismo que él siente hacia Dios. Los que cogen tras otros dioses, el que anda según la carne busca lo material. Eso es una clase de persona. Pero el que vive por fe y el que toma a Dios y sus promesas como reales recibirá una herencia permanente.
Ese es el meollo de esta clase. Este es el extracto de esta clase. Que nosotros somos de aquellos que vivimos por fe. Y le creemos a Dios y sus promesas. Y tenemos una herencia que perdurará para siempre. Amén. Somos los santos. Somos aquellos que hemos sido llamados a ser píos, limpios delante de Dios. Y dice aquí que David se alegraba con los que eran de Dios. En una vez él lo dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El cristiano se debe de alegrar en ver que la voluntad de Dios siga hacia adelante. En ver que las cosas que los hijos de Dios hacen son buenas. Bendito sea el Señor. Debemos de estar alegres cuando vemos que otros confían y dependen en el Señor, igual que nosotros. Eso le traía a David contentamiento, complacencia. Bendito sea Jesús. David se complacía con el pueblo de Dios. A pesar de que tuvieran fracasos. A pesar de que le pudieran venir situaciones difíciles, David prefería estar en el grupo, en el bando de los de Cristo, de los de Dios. Y así nosotros los creyentes debemos también de sentir eso, bendito sea Jesús. Usted sabe que a veces podemos medir la relación que tenemos con Dios a través de la relación que tenemos con nuestros hermanos. No significa que no diariamente vamos a interactuar con otras personas que no sean creyentes. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Diariamente estamos viviendo en un mundo donde hay personas que son creyentes y otros que no lo son. Amén. Pero debemos de buscar la oportunidad siempre de tener amigos íntimos en aquellos y con aquellos que también valoran a Dios de la misma manera que nosotros. Buscar personas que dependan de Dios igual que nosotros. Debemos de buscar amistades y compañeros entre la misma fe que tenemos. Eso lo estudiamos semanas atrás cuando leímos en el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bendito sea el Señor. No solamente David se alegra y está complacido, sino que Dios mismo. Porque esto es un salmo, más adelante nos vamos a dar cuenta que es mesiánico. Y muchas de estas palabras son también atribuidas a Jesús. Jesús se alegra con aquellos que son íntegros. Aquellos que están en la tierra, pero que le sirven y le buscan de corazón sincero, Dios está complacido con ellos. Permite el cielo, permite a Dios que nosotros estemos complaciendo a Dios. Amén. Porque ese privilegio también es para nosotros. Amén. Ahora vamos a hablar acerca de la necedad que hay en la idolatría, en aquellos que en vez de poner su fe en Dios, la ponen en la carne y en lo material. Hermana Olga, léame el verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Amén. Hoy en día, igual que en los días de David, hay personas que siguen a dioses falsos. Amén. Eso ha existido. En el tiempo de David era Dagón, Baal, Astarot, Moloc y otros más. Hay personas que dicen, yo no creo en nada. Yo no creo en nada. Pero al decir eso, tienen su propio credo. El credo de ellos es que no creen en nada, pero es una creencia. Amén. David valora
tanto a Dios que dice que no se atrevería a ir detrás de esos dioses. La Biblia nos menciona que la adoración a los ídolos no es otra cosa sino que la adoración a los demonios. Eso lo vemos allá en 1 Corintios 10:20, donde dice: antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Cualquier servicio, cualquier adoración, cualquier ofrenda que se da a ídolos, se le está dando a los demonios. Y David no quería tener parte de esto en nada. Aquí David está diciendo que los que sirven a otros dioses, prepárense porque van a tener muchos dolores en esta vida. Mira lo que dice ahí: se multiplicarán los dolores. El servir a otro que no sea el Dios verdadero va a traer dolor a su vida, amigo. Puede que usted diga: no, pero yo estoy bien, me siento en las papas, no me duele nada. Pero el dolor viene, bendito sea el Señor. Hay dificultades al hombre cuando elige no servir a Dios. Me gusta esa palabra que dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Esas palabras me acuerdan de una frase bien similar que se encuentra allá en Génesis, capítulo 3 y verso 16. Cuando el hombre y la mujer cayeron y pecaron contra Dios, Dios le dio una sentencia a la mujer usando estas mismas palabras. ¿Qué le dijo? Se multiplicarán tus dolores. En tu parto se multiplicarán tus dolores. Por lo tanto, estas palabras de David aquí es una alusión, por así decirlo, amenazante y terrible en contra de aquellos que desobedecen a Dios. Se multiplicarán vuestros dolores. Al creyente puede que vengan dificultades. El creyente también puede que tenga que sufrir, pero no es nada comparado a lo del malo. Porque nosotros siempre podemos ir a Jesús para soporte. Siempre podemos ir a Él para sostén. Siempre podemos ir a Él para ayuda. Bendito sea el Señor. David hace mención aquí que en las naciones paganas rociaban. La palabra libación es rociar. Sacrificios líquidos que muchas veces eran sangre sobre sus dioses. Sobre sus altares. Y en esas ceremonias usaban muchas veces sangre hasta humana para dársela a sus dioses paganos. Sangre aún de sus niños, usted sabía eso. Aún su propia sangre. No sé si se acuerdan allá cuando Elías estaba en el monte Carmelo. Le dio la oportunidad a aquellos profetas de Baal, 450 profetas que estaban allí, y dice que ellos, para hacer más culto a su Dios, decía que se cortaban el cuerpo hasta que la sangre corría, pensando que esa libación, que ese derrame de sangre aún de su propio cuerpo a ese Dios falso iba a hacer que su Dios le respondiera. Bendito sea el Señor. Aún hoy en día hay religiones donde la gente se azota ellos mismos hasta que empiece a coger la sangre. Eso es una aberración completamente a lo que la palabra enseña. Esa no es la idea de adorar a un Dios verdadero. Amén. Y aquí David está diciendo que él no se iba a dar a ninguna de estas cosas. Porque Dios no anhela tal sacrificio. Dios anhela un corazón contrito y humillado, amigo. Eso no desprecia a Dios. No hay que zafajarse el cuerpo. No hay que hacer coger la sangre.
No hay que llevar libaciones de vino y de sangre y de incienso a todos estos altares, a todos estos lugares, pensando que eso nos va a buscar el favor de Dios. No, no, no. Dios busca un corazón contrito y humillado. Bendito sea Jesús. El verso 5, hermana Olga. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Amén. Ahora David habla, no de la necedad, sino del verdadero sacrificio y la verdadera adoración a Dios, de aquellos que creen en Dios igual que Él. Ahora David va a explicar el bien que recibe de Jehová. Bendito sea el Señor. Todos nosotros vamos a recibir y estamos recibiendo bien de parte de Dios. Amén. Y tenemos una herencia que nos espera. Bendito sea el Señor. Fíjense. David tenía muchos hermanos. Tenía 7 hermanos mayores. En una familia de 8 muchachos, ¿qué usted cree que le va a tocar al más pequeño? Sabemos que en la tradición judía el mayor se llevaba 2 veces más que los otros. Y por tanto creo yo que David materialmente no esperaba que iba a recibir mucho de la herencia de su padre. Saúl mismo, habíamos hablado allá, lo había corrido de Israel. Es decir, lo había corrido de tal manera que le estaba diciendo, aquí tú no tienes herencia con nosotros. En el Salmo 69, verso 8, David dice que aún sus propios hermanos no lo amaban. Lo habían rechazado. Fíjense, extraño he sido, dice David en el Salmo 69, 8, para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Qué terrible cuando aquellos que son de los nuestros nos rechazan. Aquí David había sido rechazado por sus propios hermanos, bendito sea el Señor. Diría yo, mis amados, por lo que puedo leer entre las palabras, que David no era, por así decirlo, tenido en mucho, aún por su propio padre. Porque cuando vino Samuel a rociar al próximo rey de Israel, le dijo, manda a buscar tus propios hijos. David no fue llamado al principio. Isaí buscó a todos sus otros hijos, pero a David lo tenía en poco. Lo dejó allá entre las ovejas. Eso da mucho que decir en cuanto al valor que el padre de David le tenía en ese momento. Cuando Goliat apareció y fueron sus hermanos a la batalla, y luego su padre mandó a David con golosinas para que le fuera a llevar pan y quesos y pasas y otras cosas a sus hermanos que estaban en la batalla. Cuando David le llevó ese alimento y se quedó allí viendo lo que estaba pasando, vemos aún a su hermano mayor que lo rechaza. Vimos allá en 1 Samuel 17, 28. Y dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque David se puso a hablar con los hombres que estaban allí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Con quién están peleando ustedes? Dice, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? Fíjense, David le traía comida, le traía alimento de su padre. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién dejaste a cargo de las pocas ovejas que tenías en el desierto? Fíjense.
yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjense en el poco respeto que le tenían a David sus propios hermanos. De tal manera que si él esperaba alguna herencia, diría yo que sería poca, si vendría de su propia familia. Porque no lo valoraban. Bendito sea Jesús. No lo valoraban. ¿Ah? Pero mis amados, qué precioso que aquí David se goza en saber que su herencia no va a venir de parte de Isaí, su padre. Que la herencia y los buenos actos no van a venir necesariamente de su familia o de sus hermanos, sino que su herencia viene de Jehová Dios. Jehová es la porción de mi herencia. Hermano, aunque no nos dejen nada, tenemos la herencia mayor, que es la que Cristo nos ha dado. ¿Ah? Estamos hablando aquí de la herencia de aquellos que vivimos por fe. ¿Ah? Se goza David en saber que tiene herencia de Jehová y que es una herencia hermosa. ¿Ah? Mucho mejor que cualquier pedazo de tierra que le deje su padre. Mucho mejor que cualquier rebaño de ovejas que le deje su padre. ¿Ah? Él prefiere escoger la herencia de Dios antes que cualquier herencia terrenal. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Porque de qué nos vale meramente poner nuestro corazón en las riquezas y en los bienes terrenales y descuidar la herencia mayor y espiritual que tenemos con Cristo. Amén. Estamos hablando aquí de la herencia que permanece para siempre. La herencia que se adquiere por fe. No podemos descuidar lo espiritual a cambio de lo material. Bendito sea Jesús. David está diciendo lo siguiente: si hay una mesa que está llena de manjares y está llena de comida y está llena de bebida, y uno de esos manjares es Adonai, mi Señor, yo voy a escoger a mi Adonai. Yo voy a escoger la herencia de mi Señor. Porque nada me va a satisfacer como Él. Nada me va a sostener como mi Señor. Ese es el deseo que Cristo quiere que tengamos en nuestro corazón hacia Él. Bendito sea Jesús. Jehová es la porción de mi herencia. Bendito sea Jesús. ¿Qué escogeríamos nosotros? ¿Qué va a escoger usted, amigo? Lo que el mundo da, que maybe satisfaga por un poco de tiempo y luego lo deje en peor condición que estaba anterior. ¿O va a buscar aquella herencia que tenemos en los cielos? Bendito sea Jesús. La Biblia nos enseña que a los levitas, los sacerdotes, no se le dio tierra como herencia cuando la tierra de Canaán fue dividida. ¿Usted sabe eso? Le dieron a las 11 tribus, pero a la tribu de Leví no se le dio tierra. ¿Usted sabía eso? Eso lo encontramos allá en Números, capítulo 18 y verso 20. Porque la herencia de Leví era Jehová. Él le dijo: yo soy su herencia. Amén. Y David entendía eso. Y por eso en esta ocasión también habla y dice que esa promesa de que Jehová es nuestra herencia no era solamente para los levitas, sino también para todos los que confían en Dios. Amén. Aunque no tengamos tierra en la tierra, tenemos a Dios. Aunque no tengamos mucho aquí en la tierra, tenemos a Dios. Y lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande y mejor. Bendito sea Jesús. David se estaba quejando de Saúl porque lo había arrojado, lo había sacado de allá de Israel. Pero ahora vuelve a la conclusión de que el Señor es su heredad. Y que el Señor sustentaba su suerte. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Y él dice ahí
que Jehová es la porción de mi herencia y tú sustenta mi suerte. Es decir, que la elección de Dios hacia David no sería cambiada. Él la sostendría, bendito sea Jesús. Dios mantendría lo que le había dado desde el principio. Dios se compromete en mantener nuestra salvación intacta y completa para cada uno de nosotros, de aquellos que la guardamos, que la aceptamos y que la hacemos nuestra, bendito sea Jesús. Porque Cristo es nuestra herencia. Cuando se corre la rueda, cuando se tira la suerte, está diciendo aquí David, todo lo bueno nos viene de parte de Dios. Oh, amado, qué precioso es entender esas palabras. Cualquier cosa que nos ocurre va a venir porque Dios lo ha permitido y viene de las manos de Dios. Dios es nuestra suerte. Él decide lo que me va a venir y lo que no me va a venir. Él decide todas las cosas y lo bueno es que Él reina sobre todas esas cosas. Él reina sobre todo eso en mi vida. Él controla cada aspecto de mi vida. ¿Cuál es nuestra herencia? Sobre todo es nuestra salvación. Allá en Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos algo que está siendo guardado. Nosotros estamos siendo guardados para poder recibir esa salvación que nos espera. Y se nos dará completa en el tiempo postrero. Bendito sea Jesús. Cristo es nuestra herencia. Cristo es nuestra herencia. Allá en Colosenses 3:24 Colosenses dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Usted ve, mi amado, la belleza de poder permanecer en Cristo. Si le servimos, tenemos una herencia. De ahí, amigo, que no importa cuál sea la situación económica en que estemos. No importa cuál sea la situación política, familiar o social. Todo ser humano puede llegar a ser heredero de la vida eterna. Amén. En Tito, capítulo 3 y verso 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, ¿qué? Conforme a la esperanza de la vida eterna. La vida eterna, la salvación, es nuestra herencia. Y vamos a ser y seguimos siendo herederos, bendito sea Jesús. Por eso es que David exclama aquí en corazón abierto, el Señor es mi herencia. Mi porción es la parte que Dios me ha dado. Cuando se da una herencia, cada persona se le da una parte de esa herencia. Y David está contento porque a él le ha tocado una parte muy bonita, muy preciosa. Y cuando él dice ahí, y la copa, y me diste, y de mi copa. No solamente recibió la herencia, esa parte, sino que la copa representa aquello de lo cual David se ha apropiado y que lo ha hecho suyo y dice, esto es mío, esta es mi copa. Mi copa está rebosando, dijo David en otro salmo. Amén. Porque Cristo vino para darnos vida. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Para que tengamos nuestro gozo cumplido en sí mismo. Bendito sea el Señor. El verso 6, hermana Olga. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aleluya. Hay un himno que se usa ese verso. Amén. Y hay hasta un corito que cantó la hermana los otros días con ese verso. Ahí se está refiriendo a la costumbre de dividir la tierra, echando suerte y marcando las divisiones con cuerda. Amén.
Y cuando aquí dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es que la herencia de Dios es la mejor que podemos recibir. No hay otra herencia mejor. ¿Ah? Aquí David está contento. Está alegre con lo que Dios le ha dado. ¿Cuánto estamos alegres con lo que Dios nos ha dado? Amén. Y dice que estas cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Y más adelante en el verso 11 nos vamos a decir que el lugar deleitoso se refiere a estar ante la presencia de Dios. Porque Dios es precioso. Y el lugar más deleitoso y más precioso es cuando estamos ante su presencia. ¿Ah? Porque las cuerdas nos mantienen alrededor de Dios. ¿Ah? Por eso es que allí el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro y verso 4, Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible. Hemos sido llamados para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Amén. Qué diferente, amigo, al descontento que vemos en el mundo hoy en día. Qué diferente al aburrimiento que la gente tiene hoy en día. Qué diferente a la inquietud que vemos hoy en día en el mundo. La incertidumbre. La gente, al parecer, tiene poca atención. Tienen necesidad constantemente de que se le esté dando emociones para poder descargarse, para poder entretenerse todos los días. El creyente no necesita de estas cosas. ¿Amén? Porque estamos contentos, estamos deleitándonos porque vemos la heredad que nos ha tocado, bendito el Señor. No importa que David no recibiera nada de su padre, no importa que David no recibiera nada de sus hermanos, no importa que se le tuviera en mucho o en poco, lo importante era lo que Dios me ha dado y a quién le sirvo y cómo estoy yo en mi relación con Él. Bendito sea Jesús. Hermana Olga, léame el verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Amén. ¿En qué pensamos nosotros durante las noches? Cuando nos acostamos. Hay gente que no puede dormir, usted sabe eso. Hay gente que sufre de insomnia. Y la insomnia es una enfermedad que está creciendo en grandes cantidades. Muchos de los pacientes que yo veo están tomando algo para dormir. Ambien, Halcion, Valium, Ativan, Benadryl, Vistaril, un sinnúmero. Las compañías farmacéuticas se han hecho billonarias con sus pilduritas para dormir. Hay momentos que a veces no podemos dormir porque hay algo que nos está molestando, una preocupación. Pero ¿qué provecho hay en no querer dormir hasta tarde en la noche porque estamos pensando en los problemas que tenemos? ¿Qué provecho hay en eso? Sin embargo, si no podemos dormir porque estamos buscando la comunión con Dios durante la noche, eso es digno de hacerse. David está diciendo aquí que aún en las noches él se pasaba no pensando necesariamente en sus enemigos, ni en las cosas que le habían ocurrido, sino que se desvelaba si era necesario, recibiendo el consejo de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Porque es bueno tener comunión con Dios aún en las noches. Amén. Y aquí David ahora
nos está hablando de 5 cosas, 5 beneficios que vino a recibir de esa herencia. ¿Ah? Porque hay parte de esa herencia que la venimos a disfrutar ahora, en este tiempo. ¿Usted sabía eso? Una de ellas es que David y nosotros tenían a Dios como su maestro. Dice ahí, el que me aconseja. ¿Ah? David tenía a Jehová Dios como maestro para aconsejarle. ¿Ah? ¿Cuánto buscamos el consejo de Dios? Amén. Es así como Él nos guarda. Cuando Él dice, guárdame, oh Dios, Dios nos guarda a través de su consejo. Porque cuando le damos su consejo a nuestro hijo, se lo damos antes de que venga a pasar el problema. Para prevenir que le ocurra algo, le damos un buen consejo. ¿Ah? Y parte de ese refugio, cuando dice, porque en ti he confiado, guárdame, se ve ahí cuando David dice que si buscamos el consejo de Dios, si buscamos y oímos lo que Él nos dice y nos habla, vamos entonces a ser guardados. Por eso es que llamamos este salmo de David un tesoro, una joya de oro. Fíjense. Porque tenemos a Dios como nuestro consejero. ¿Y cómo Dios nos habla? Porque hay mucha gente que dice que Dios le ha hablado, pero están buscando palabras de Dios en lugares que no, Dios no está. Dios no está. Hay muchos que esperan que venga el profeta y le diga 2 o 3 cosas cada 2 o 3 semanas para decir, Dios me habló. Eso lo veía yo mucho en la isla de Puerto Rico. Pero ¿cuál es el mejor consejo de Dios? Su palabra. La palabra de Dios es su consejo. En el Salmo 119, verso 24, dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cuál es el testimonio de Jehová? Su palabra. La palabra de Dios son nuestros consejos. Dios usa su palabra para aconsejarnos. Dios usa su palabra para decirnos lo que tenemos que hacer. Cómo impedir caer en peligro. Bendito sea el Señor. Qué precioso que tenemos ese aspecto de la herencia que Dios nos ha dado. Es que desde ahora podemos empezar a recibir el consejo bueno de parte de Dios. Amén. El verso 8 para ver la segunda cosa que recibimos de parte de Dios, hermana Olga. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. El segundo beneficio que David recibiría, de recibir esta herencia que habla ya en el verso 6, y de la igual manera nosotros, es que nada podía mover a David de lo que había creído. Aleluya. David había puesto a Dios en primer lugar en su vida. Dios era el enfoque de David. Dios era su perspectiva. Ahora David no solamente ha pedido que lo guarde, sino que aquí en este verso ya da por sentado de que Dios lo está guardando. Mira lo que dice. Porque he puesto para siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estoy siendo ya guardado, bendito sea el Señor. Qué precioso cuando Dios tiene primer lugar en nuestra vida. Y nada nos va a poder cambiar, ni nada nos va a hacer mover de lo que hemos creído. Bendito sea Jesús. Ese es uno de los grandes beneficios de tener la herencia de Dios que me ha caído en buenos lugares. Bendito sea Jesús. Oh amigo, porque hay muchos que se van a acercar, que van a querer
opacar aquello que le estamos hablando. Sabemos que el Espíritu está hablando a personas hoy en día y la palabra está llegando. Pero el enemigo ya está preparado para, de una manera u otra, querer traer que la persona se olvide de lo que ha oído. Para querer mover a la persona de ese acto de fe, de ese paso de fe que está pronto a darlo. Pero usted no haga caso a ninguna de esas cosas. Usted ha recibido la palabra. Y si usted pone a Dios siempre delante, usted no será conmovido. No importa lo que esté ocurriendo a su alrededor. Hay confianza en el Señor. El tercer punto, hermana Olga, léame el verso 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Amén. El tercer beneficio de tener esa herencia es que David siempre se sentirá seguro. Siempre va a sentirse contento. Dice, por lo tanto, se alegró mi corazón. El haber recibido esa heredad preciosa, dice, por eso estoy contento y mi alma se goza. Y mi carne siempre reposará confiadamente. Bendito sea el Señor. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Había felicidad en el corazón de Dios, de David. Y en nosotros debe de haber felicidad, porque tenemos a Dios a nuestro lado. Bendito sea el Señor. Ese compromiso que tenemos con Dios, ese compromiso de vida, bendito sea el Señor, nos debe de hacer sentir alegre. Sí, van a haber ciertas cosas que van a venir. Y puede que haya momentos más difíciles que otros, pero vamos a estar madurando. Y nos vamos a dar cuenta que con esa madurez vienen bendiciones de parte de Dios. David estaba alegre por la decisión que había tomado. ¿Está usted alegre, mi hermano? ¿Está usted seguro en el Señor? Eso es lo que aquí la palabra nos está enseñando. Que en nuestro corazón debe de haber alegría. A David se le estaba persiguiendo. Saúl quería acabar con su vida, pero aún así en su corazón y en su alma había gozo, dice ahí, había alegría. Y podía reposar confiadamente en Dios. Bendito sea Jesús. El verso número 10, hermana Olga. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. El cuarto beneficio de haber recibido esa herencia es que David sabía que no iba a ir al infierno. No iba a ir al infierno. Que habían beneficios aún después de la muerte. Que estaría con el Señor aún más allá de este mundo. Bendito sea Jesús. Que Dios no dejaría su alma en la tumba, sino que continuaría presente ante la presencia de Dios. Usted ve, aquí vemos lo que verdaderamente David estaba pidiéndole a Dios en ese primer verso. Guarda, oh Dios, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Estaba pidiéndole a Dios que su alma no fuera al infierno. Estaba pidiéndole a Dios que no fuera dejado en el abismo de los muertos. Guarda mi alma y mi cuerpo en reposo, en espera, hasta el día de la resurrección. Por eso es que Job de la misma manera decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Esa era la preservación. Guárdame, Señor. Ese era el cuidado, esa era la preservación que David estaba aludiendo en el verso 1.
Porque David sabía que su cuerpo celestial no vería corrupción. Amén. Aunque este cuerpo terrenal se desgaste, tenemos uno que no se desgasta. Bendito sea Jesús. Allá en el Salmo 49, verso 15, David dijo estas palabras: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Usted ve? David sabía, igual que nosotros sabemos, que si morimos sin Cristo todavía haber llegado, nuestra alma, nuestro espíritu no va a ir al Seol, no va a ir al infierno. Vamos a estar ante la presencia de Dios, porque Él me tomará consigo, porque Dios redimirá mi vida del poder de la muerte. Bendito sea Jesús. La muerte, David dice aquí, no va a cancelar la relación que tenía él con Dios. Igual que la muerte no terminará la relación que tenemos con Dios. Amén. David habló, sin embargo, aquí mucho más que de sí mismo. ¿Ah? Que de sí mismo. Porque al decir aquí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción, son palabras también mesiánicas que se aplican a Cristo en su totalidad. Bendito sea Jesús. Aunque David era un santo, porque todos los creyentes se nos llaman santos. Amén. Amén. El mundo es el que tiene una idea equivocada de lo que es un santo. Piensa que un santo es uno que hizo milagros cuando vivía aquí en la tierra y por lo tanto después lo canonizan y le dicen que es un santo. No, no. La palabra misma claramente en las epístolas vemos que a los creyentes, a los cristianos, a los fieles se les llamaban los santos de Dios. Amén. Amén. Pero en el sentido completo, estas palabras se están refiriendo también a Cristo. Porque David sabía que él un día iba a morir, absolutamente. Que este cuerpo terrenal vería corrupción. David sabía que su reino no iba a ser eterno, pero que Dios pondría a uno de sus descendientes en el trono. Y que él pondría, no le iba a seguir otro más, sino que la sucesión davídica terminaría con que Dios sacaría y levantaría de su raíz. Bendito sea Jesús. Y tendría un reino sin fin. Un reino eterno. Por tanto, estas palabras no se estaban refiriendo a David, no se estaban refiriendo a Salomón. Estas palabras en un sentido más completo se estaban refiriendo a Cristo el Mesías. Fíjense, si usted va conmigo allá a 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 13. El mismo profeta le dijo estas palabras a David. 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando ya se acabe tu función aquí, y duermas con tus padres. Fíjense, es decir, que David sabía que iba a morir. Yo, refiriéndose a Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Bendito sea el Señor. Esas son las mismas palabras que allá en Hechos, capítulo 2, del verso 29 al 30, cuando Pedro está dando su discurso, aquella multitud que se había conglomerado allí en el día de Pentecostés. Allí también
Pedro citó estas palabras de David y aclaró para aquellos y también para nosotros que esto se refería a Cristo. No permitirá que tu santo vea corrupción. Allí en Hechos 2, 29 al 31, Pedro dijo estas palabras: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros. Desde aquel aposento alto allí, desde el pórtico, desde allí, David, el sepulcro de David se podía ver, y yo puedo ver a Pedro mientras hablaba estas palabras señalando el sepulcro de David, y le decía: el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro que está allí con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí el apóstol Pedro cimenta que estas palabras se referían mayormente a Cristo. Por lo tanto, este salmo es un salmo de resurrección. Es un salmo de resurrección. Mientras Pedro veía la tumba de David y hablaba allí de esto, estaba mencionando que Cristo sí había resucitado. El verso 11, hermana. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. El quinto beneficio de esta herencia lo vemos aquí en este verso. Y es que David continuaría viviendo con su Señor, con su Adonai. No solamente ahora cuando estaba ahí viviendo, sino aún cuando muriera. ¿Ah? Porque dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Para siempre. La senda de la vida no solamente estaba siendo disfrutada ahí, sino también sería disfrutada en el futuro. David recibiría gozo ahí y aún luego ante la presencia de Dios. Y fíjense, como les dije anteriormente, las delicias. Acuérdense que en el verso 6 dice que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos. ¿Y dónde están esos lugares deleitosos? ¿Dónde están esas delicias? A la presencia de Dios. Las verdaderas delicias se encuentran solo en la presencia de Dios. Nosotros, mis amados, nosotros estamos pasando por una vida aquí que no necesariamente sea libre de problemas o libre de dificultades o tribulaciones. Pero el hecho de que hemos hecho un compromiso con Dios, de vivir con Él en esta vida, nos hace sentir seguros, nos hace sentir feliz y nos hace sentir bendecidos. Amén. Esa es la belleza de la herencia que hemos recibido de parte de Dios. Y eso es lo que esperamos. ¿Ah? Que esa plenitud de gozo, aunque comienza aquí en esta senda de la vida, es en la presencia de Dios donde la vamos a experimentar a 100%. Es a la diestra de Dios. A la diestra de Dios, donde está sentado Cristo. A la diestra de Dios Padre.
Amén. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde. Gracias por su atención prestada. Esperamos que este salmo haya sido de bendición. El Mictam. El Mictam, que dijimos que es la joya dorada de David. En él habla del secreto. ¿El secreto de qué? De que vamos a vivir para siempre ante la presencia de Dios. Que vamos a tener beneficios, vamos a tener una herencia inmarcesible, incorruptible, permanente. Vamos a hacer ahora 2 oraciones. Primeramente, una es por los hermanos, para que Dios dé conforte, bendición y sostén, y el otro para aquellos que quieren hacer profesión de fe y aceptar a Cristo como su Salvador. Oremos. Padre, venimos ante ti presentándonos, Señor. Somos su pueblo. Mira, Dios mío, cada hermano, cada familia, cada persona, Dios eterno, que le conoce y que hoy, Dios eterno, oye en su palabra. Hemos hablado su palabra porque su palabra nos aconseja. Su palabra nos ayuda. Es a través de su palabra que usted nos advierte de los peligros que pueden venir, Señor. Y nuestra plegaria a usted, igual que David, es que nos guarde. Guárdanos, Jehová Dios, porque en usted hemos confiado. Estamos agradecidos que usted nos ha dado una heredad tan preciosa. Estamos agradecidos que nuestra herencia está segura ya en el cielo. Y estamos contentos que aún aquí en esta tierra, en esta vida que hemos empezado a vivir, esta vida eterna que hemos empezado a vivir, bendiciones de esa herencia ya la empezamos a ver. Le damos gracias por su palabra. Gracias porque usted nos ha prometido librarnos de una muerte eterna, librarnos del Seol. Usted, Dios eterno, nos salvará y estaremos ante su presencia. Gracias, Señor. Mira cada hermanito, aquellos que están debilitados, Dios mío, da fortaleza y fuerza. Aquellos que están enfermos, pon tu mano de salud. Aquellos que están emocionalmente vacíos, Señor, yo clamo a ti para que en esta hora tu Espíritu llene los corazones, las mentes de fortaleza, Dios eterno. Vivifica nuestro espíritu, Señor. Dependemos de usted completamente. Y estamos agradecidos, Padre. Y se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, ahora vamos a hacer una oración por usted. Usted ha oído la palabra. Ha visto como un hombre que no era necesariamente halagado por los que estaban a su alrededor, buscaban su muerte, porque querían matar a David. Huyó muchas veces porque querían matarlo. Aún su propia familia lo denigraban, no lo amaban, le daban de codo. Sin embargo, él reconoció que lo más importante es tener a Dios en su corazón. Yo no sé si usted está solo, yo no sé si usted ha recibido codazos, yo no sé si usted es una persona que no tiene quien le dé la mano, pero hay uno que está dispuesto a ser su amigo, su salvador, uno que está dispuesto a restaurarlo. Para que cuando usted pase por valles de sombra y de muerte, no tema, porque Él está con usted. Y ese es Cristo. Por lo tanto, ahí donde usted está, si puede, levante su mano y repita esta oración de arrepentimiento y de perdón hacia Dios. Ore conmigo. Padre, yo vengo ante ti en esta hora. Yo he oído su palabra. Yo he reconocido que fuera de usted no hay salvación. Yo reconozco que he pecado. Reconozco que con mis esfuerzos no puedo salvarme. Reconozco que todo lo que he hecho hasta ahora ha sido mal. No hay nada en mí bueno, pero su palabra ha dicho que todo lo bueno viene de usted. Y hoy yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Lloro mi pecado y yo le pido, mi Señor, que usted me perdone, que usted me acepte como su hijo, que usted me lave en esa sangre preciosa, que usted tome mis pecados y los tire a lo profundo de la mar, que usted escriba mi nombre en el libro de la vida, que usted mande su Espíritu Santo, que en este momento entre a mí, me llene y me dirija,
y me fortalezca para vivir una vida santa, una vida limpia ante ti, Señor. Yo me comprometo de hoy en adelante a decirle no al mundo, no a los afanes del mundo, sino sí a Cristo. Te acepto, Jesús, te acepto como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y fortaléceme, Señor, hasta que usted venga. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración de fe y la ha hecho con sinceridad, amigo, como que lo siente verdaderamente, y en you mean it, como dice el americano, usted es salvo. Amén. Usted ha pasado de muerte a vida. Le pedimos que busque un lugar en donde reunirse, porque este es el comienzo de una nueva vida y usted necesita reunirse en un lugar donde se predique la palabra. Busque una iglesia que se le dé culto solamente a Jesús. Amén. No a hombres, no a ídolos, no a estatuas, no a vírgenes, no a nada, sino solamente a Jesús. Amén. Donde se lea la palabra de Dios constantemente y se explique, se predique la palabra del Señor. Amén. Si usted no tiene un lugar el cual ir a visitar, le aconsejamos y le pedimos que venga a nuestra iglesia. Estamos localizados en el 166 de la Holden Street, aquí en Worcester, Massachusetts. Estamos ahí los viernes a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Nuestro pastor hermano Manuel Forti, una congregación allí pequeña, pero que buscamos a Dios y queremos ser humildes y agradar a Dios en todo. Llámenos, déjenos saber que usted va a venir para esperarlo. Amén. Segundo, saque tiempo para orar, para hablar con Dios, porque a través de la oración es que usted se expresa a Dios y Dios anhela que usted le hable. Si usted es su hijo, Él quiere oír de usted. Amén. Háblele de Dios. Cualquier hora del día usted puede orar, aún en su trabajo, aún mientras maneja. Pero siempre busque un tiempo que sea eficaz, un tiempo que sea dedicado a Dios. Amén. Tercero, búsquese una Biblia. Una Biblia es la manera que Dios le va a hablar a usted. Es a través de la palabra. Estamos hablando que es nuestro consejero, decía David, el que me aconseja de noche. Dios aconseja a todas horas. Pero en la noche es cuando supuestamente hay más, menos ajoro, las cosas han menguado y hay más tiempo de meditar y pensar. Lea la palabra del Señor. Empiece con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y continúe con los hechos. Dios le va a hablar a través de su palabra. Amén. Usted va a aprender a conocer quién es verdaderamente Dios. Amén. Y así con esos 3 consejos, usted va a llevar una vida fructífera. Usted va a ver que la herencia que Dios le ha dado es lo mejor que puede haber. Amén. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Esperamos verlo en nuestra iglesia. Y ahora vamos a pedir que los hermanos se vayan despidiendo de la audiencia, empezando con la hermana Olga. Dios me les bendiga a todos, aleluya. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque un día más podemos estudiar su palabra, aleluya. Sigamos adelante, gloria a Jesús, y les deseo unas buenas noches. Dios me los bendiga. Amén. Y ahora vamos a pedir al hermano Arturito que se dé a la audiencia. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Y el hermano Hugo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a mis amigos, mi familia. Dios bendiga a toda su casa. Amén. Y ahora pues, este hermano Benji, nos vamos a despedir con las palabras que siempre hemos hecho nuestras, ya cuando el apóstol Pablo se despedía de la iglesia de Corintios en su primera carta, capítulo 16, verso 22, le dijo: el que no ama a Jesús sea anatema, sea separado. Pero aquellos que amamos a Jesús podemos decir: Maranata, Cristo, ven pronto. Amén. Dios me la bendiga. Amén.